esta unidad se llama las fuentes del derecho. Y si empezamos a analizar las fuentes, compañeros, quiero que ustedes estudien y analicen los siguientes puntos que voy a mencionar. Pongamos un caso en particular. Ahí voy. Esto es una fuente, un lugar donde brota, un lugar donde nace, un lugar donde surge. En particular, aquí hablamos de el derecho. Muy bien. Perfecto. Hay distintas fuentes que van a conformar la ciencia del derecho, que es lo que vamos a empezar a revisar. Y iniciamos con una frase. Decimos lo siguiente. Khalid Gibran, los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan de la caridad. Estos son los puntos que analizaremos en esta unidad. Las fuentes del derecho, la clasificación de la norma, la pirámide de Kelsen, el proceso legislativo, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Muy bien. Ok. Como mencionamos, la fuente, un lugar donde brota, un lugar donde emana, un lugar donde surge el derecho. Vamos a hablar que vamos a clasificar al derecho en fuentes reales, en fuentes históricas y en fuentes formales. Muy bien. Las principales son las fuentes formales. ¿Ok? Empezamos por las fuentes reales. Recuerden que el devenir del ser humano implica una situación problemática derivados de fenómenos que pueden ser sociales, políticos, económicos, derivados de una guerra, derivados de una lucha de independencia, derivados de una reforma. Son varios los supuestos que originan la creación de la norma. ¿Vamos bien, compañeros? Por ejemplo, ¿qué generó la desigualdad que existía a principios del siglo XX con el tema del porfiriato? Había una problemática social, había una problemática política y hasta cierto económica, porque mucha de la gente se encontraba en situación de miseria, en situación de hambre. Este conflicto dio origen a un fenómeno social llamado revolución. Este movimiento de revolución concluye con la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917. ¿Ok, compañeros? Un fenómeno real, una circunstancia social, política, económica, una guerra, una lucha de independencia, da origen a la creación del derecho. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Por otra parte, tenemos una fuente histórica. En esta fuente histórica vamos a acudir a los antecedentes de las normas. Pongo un caso en particular. Por ejemplo, si queremos conocer los antecedentes de las instituciones del derecho civil, yo quiero conocer ahorita el tema del matrimonio.
pero quiero saber el origen. Entonces me voy a regresar a las normas del derecho romano para conocer la institución que nos rige en la actualidad. Acudo a esas disposiciones que estuvieron vigentes en un pasado y conozco cuál ha sido la evolución de dicha institución. Acudo a fuentes históricas. ¿Está claro, compañeros? Y bueno, Sí. principalmente tenemos las fuentes formales, procesos de creación de la norma jurídica. Dentro de las principales fuentes formales del derecho, tenemos las siguientes. Ahí voy. Fuentes formales. Tenemos a la ley, tenemos la costumbre jurídica, tenemos la jurisprudencia, tenemos los principios, la doctrina y tenemos los principios generales del derecho. Muy bien. Ok. Recuerden, el principal elemento de las fuentes formales es la ley. El pueblo, en esa facultad soberana, confiere al poder legislativo la facultad de crear la ley a la que el propio pueblo, de forma voluntaria, se va a someter. El propio pueblo, de forma voluntaria, se somete al cumplimiento de la ley. El poder legislativo, siguiendo un procedimiento para su constitución, crea la ley. Este proceso legislativo es el que vamos a analizar una vez que regresemos de los alimentos, pero vamos a quedarnos con este punto en particular, en la cual ustedes están conociendo cuáles son las fuentes formales del el derecho. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, sí se Muy bien, entiende. muy bien. Licenciado Francisco, no sé si tengamos algún otro inconveniente, alguna situación en particular, alguna cuestión que requiera usted comentarle al grupo antes de que continuemos con la fase de los alimentos correspondientes. Usted me indica, por favor. Ninguna, profesor, muchas gracias. Adelante, buen provecho para todos. Muy bien, compañeros, excelente, buen provecho. Como le hice hace un momento, compañeros, aquí destacamos, por favor, el cronómetro. Ya aquí lo tienen, les di unos segunditos de más, en la cual nosotros empezamos con los alimentos. Entonces, sin mayor inconveniente, compañeros, sigan, por favor, este cronómetro. Ahorita regresamos. Muchas gracias a todos. Muy buen provecho. Sería Ok, compañeros. Muy bien. Sobre la unidad número 6, empezamos a analizar los siguientes puntos. Atentos. Revisamos las fuentes del derecho, las fuentes reales que son los fenómenos sociales, políticos, económicos que dan origen a la norma de derecho. Aquí tenemos la problemática social, aquí tenemos el conflicto, aquí tenemos la situación que origina el surgimiento de la norma. Por otra parte, también analizamos las fuentes históricas, que son los antecedentes, los devenires que constituyen la norma. Aquí, por ejemplo, vemos nosotros un poco el tema de la historia y los precedentes que conforman las instituciones de derecho que nos rigen en la actualidad.
Muy bien. Empezábamos a revisar, estimados amigos, las fuentes formales y estudiamos los procesos de creación de la norma jurídica. Empezábamos a revisar dentro de las fuentes formales, estudiamos el caso de la ley. Fuentes formales. En este sentido, revisamos que la ley es una voluntad soberana que el pueblo confiere al poder legislativo. El poder legislativo, siguiendo un procedimiento que se encuentra establecido, señala cuáles son las fases que constituyen la creación de la norma. En ese sentido, compañeros, empezamos a estudiar la norma desde el punto de vista de las fuentes formales. Analizábamos la ley y bueno, en ese sentido, déjeme avanzar un poco y ahorita regresamos con este ordenamiento. En relación a la ley, hablamos de un tema llamado jerarquía. ¿Cuál es la base de todo el ordenamiento, compañeros? Lo hemos analizado con antelación. ¿Cuáles son los cimientos de la norma? La Constitución. Estos son los cimientos, estas son las bases que constituyen la norma de derecho. Entonces, esta es mi base. Para tomar en cuenta esta referencia de la jerarquía, analicemos el artículo 133 de la Constitución, por favor. Artículo 133. Nos dice lo siguiente. Ahí va. 133. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes o tratados a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en sus respectivas constituciones. En ese sentido, compañeros, después de la Constitución, cuidado, mi estimado Jonathan, con utilizar la pizarra, por favor. Después de la Constitución, tenemos nosotros a los tratados internacionales que se celebren por el presidente de la República, ratificados por el Senado. Después, arribita de los tratados, tenemos a las leyes. En este sentido hablaremos de las leyes. Primero, las del Congreso de la Unión. Dentro de las leyes del Congreso de la Unión, hablamos de leyes generales, de nacionales y de federales. Generales. Aplicación concurrente por todas las autoridades federales, locales y municipales. Nacionales. Aplicación en todo el país, por todas las autoridades. Federales. Aplicación en todo el país, pero atentos,
en asuntos que sean, aquí pongo la flechita, por favor, competencia de la autoridad federal. Primero, competencia de la autoridad federal. Punto número 1. Punto número 2, que se vea inmiscuido alguna autoridad federal. Punto número 3, área administrada por la federación. Como por ejemplo, podemos destacar aeropuertos, puertos, autopistas, etcétera, etcétera. Estas son las primeras leyes que tendrán jerarquía, las que emanen del Congreso de la Unión. Y en relación del Congreso de la Unión, seguimos esta jerarquía, las generales, las nacionales y las federales. Muy bien. ¿Me van siguiendo el orden, compañeros? Ok. Dentro del mismo aparato de las leyes, tenemos a las leyes locales. Estas leyes locales son aprobadas por los congresos locales. Estas leyes siguen la siguiente referencia. Toman como base la Constitución Federal y después su respectiva Constitución local. Entonces sigan el orden, compañeros. Primero, la base de todo es la Constitución. Después, seguimos con los tratados internacionales. Después, con las leyes del Congreso de la Unión, en el orden que hemos comentado con antelación, generales, nacionales y federales. Después tenemos las leyes locales. ¿Hasta aquí alguna duda con cómo se va haciendo la descripción, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok. Después tenemos a los reglamentos. Disposiciones y facultades que tienen las autoridades, en este caso ejecutivas. Primero, los reglamentos del presidente de la República y después los reglamentos de los gobernadores. En ese orden va esa disposición. Es una facultad legislativa que tiene el poder ejecutivo. Muy bien. Y acuérdense que los reglamentos van a complementar a las leyes, tanto locales como leyes federales, generales, nacionales. Son complementos. Los reglamentos no pueden existir sin ley. Los reglamentos requieren de una ley y la ley no siempre tiene un reglamento. Después de los reglamentos, tenemos los decretos. Esto es una facultad que tienen también el Poder Ejecutivo y hablamos de decretos del presidente de la República o también de los respectivos gobernadores. Y terminamos con, hasta así la parte más alta, las normas individualizadas. Dentro de las normas individualizadas tenemos a las sentencias. Muy bien.
Esa es la jerarquía normativa. La base de todo el ordenamiento va a ser la Constitución. Muy bien. Ok, perfecto. Compañeros, tomemos en cuenta otra referencia muy importante. Cuidado con los micrófonos, compañeros. Ahí va. Esta es mi pirámide normativa. Ya vimos que en la cúspide se encuentra nuestra Constitución. La base de todo el ordenamiento jurídico es esta, mi Constitución. Y de ahí las demás disposiciones que hemos hecho referencia. Un aspecto que nos ayuda a complementar, a resolver cualquier antinomia, cualquier controversia que exista, es el tema de la jurisprudencia. La jurisprudencia es integradora y ahorita vamos a comentar en qué consiste. Hasta aquí lo vamos entendiendo, compañeros. Se va entendiendo la jerarquía normativa. ¿Sí? Sí. Ok, entonces reiteramos. Vamos a ponerlo en orden, por favor. Otra vez. Primer lugar, la Constitución. Después, los tratados internacionales. Después, tenemos a las leyes del Congreso de la Unión. Después tenemos las leyes locales, los reglamentos, los decretos, las normas individualizadas. Muy bien. Dentro de las leyes del Congreso de la Unión, seguimos el orden. Primero, normas generales, normas nacionales y normas federales. Dentro de estos reglamentos y decretos, primero los del presidente de la República y después la de los gobernadores. Ese orden de jerarquía sí está claro, ¿verdad? Ok, muy bien. Punto de partida. Marca todo un cambio sustantivo el artículo primero de la Constitución a partir de la reforma del 10 de junio. ¿Cómo tenemos que ver la jerarquía hablando de derechos humanos? Cambia bastante. Ahí va. ¿Listos? Ok, ¿listo para que empecemos con el tema de la jerarquía desde la perspectiva de los derechos humanos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Un momento, por favor, profe. Sí, todo listo. Muy bien. Ahí voy. Adelante, Listo. adelante. Muy bien. Perfecto. Adelante. Ok, ahí va. Ahora vámonos a la reforma del 10 de junio del año 2011 en el tema de derechos humanos. Anótenlo. Reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos. Ahí va. En el tema de derechos humanos, en la cúspide, vamos a colocar en la misma jerarquía, al mismo nivel, a la Constitución y a los tratados internacionales, pero solamente en referencia de derechos humanos. Ok, y de ahí sigamos la jerarquía que ya venimos estudiando. Muy bien. En el tema de derechos humanos, más que una pirámide, tomemos la norma que más favorezca los derechos humanos.
¿Qué significa esto? Ahí va. Principio pro persona. Dentro de este llamado bloque de constitucionalidad, para garantizar la tutela de un derecho humano, imaginen que este bloque tiene a la Constitución, tiene leyes generales, tiene leyes locales, tiene leyes federales, tiene reglamentos, etcétera, etcétera. Yo de todas estas normas voy a utilizar la norma que más proteja los derechos humanos. La que más favorezca es la norma que vamos a utilizar. ¿Se entiende, compañeros? La más favorable a los derechos humanos. Dentro de esta perspectiva de principio pro persona. Muy bien. La jerarquía o pirámide normativa también se le conoce como pirámide de Kelsen. Aunque como tal él no la propuso, sino uno de sus alumnos llamado Adolf Merkel, al final de cuentas le damos ese reconocimiento a Hans Kelsen en relación a la jerarquía normativa. ¿Eso está claro, compañeros? Muy bien. Ya. Sí. Sí. Habiendo agotado el tema de la jerarquía normativa, con estos puntos que hemos hecho referencia, vamos a hablar del proceso legislativo. ¿Cuáles son los pasos que seguimos para la creación de una ley? Empecemos con el tema de la iniciativa. La iniciativa la puede presentar el presidente de la República. También tenemos la iniciativa que presenta el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. La iniciativa que presentan los congresos locales. La iniciativa que presenta el pueblo. Estos son los que pueden presentar la iniciativa. A este primer proyecto se le conoce con el nombre de proyecto de ley. ¿Vamos bien, compañeros? Proyecto Sí. de ley. Muy bien. Sí, Ok. muy bien. Ok. Ya tenemos la iniciativa. La Cámara que conoce de este proyecto de ley, en primer lugar, la conocemos como Cámara de Origen. Si la Cámara de Origen aprueba el proyecto, va a pasar a la fase de discusión, en la cual lo conocerá la Cámara de Revisión. Si la Cámara de Revisión no la aprobase, la regresará a la Cámara de Origen para que tome en cuenta sus observaciones. Si la aprobase, entonces vamos a pasar a la aprobación por conducto del presidente de la República. Si el presidente de la República tuviese observaciones, ejercerá su derecho de veto y va a regresar el proyecto a la Cámara de Revisión y a la Cámara de Origen para que presenten sus
respectivas observaciones. A esto se le conoce con el nombre de derecho de veto. Muy bien. Si el presidente de la República estuviera de acuerdo con el proyecto, la rúbrica sancionando ese proyecto, y bueno, publicándola, sancionándola, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su iniciación de vigencia. Muy bien. Ok. Recuerden, la Cámara de Revisión es la que conoce en segundo lugar del proyecto. La Cámara de Origen, de conformidad con cualquiera de las normas, pudiese ser la de diputados o la de senadores. Si la Cámara de Origen es la de diputados, ¿quién será la Cámara de Revisión? La Cámara de senadores. Y viceversa. Si la Cámara de Origen es el Senado, la Cámara de Revisión será los diputados. Muy bien. Ok. Muy bien. Perfecto. Vámonos, dice Gonzalo, de los bancos que tomarían sus cobros directos de las nóminas de los trabajadores. Bueno, cuidado con el micrófono, compañeros. Habrá que revisar ese punto en particular, pero bueno, lo que me interesa es que conozcan ahorita en este momento el proyecto. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Sí, claro. Sí, Gonzalo. ¿Te escuchamos? Bueno, una pregunta. Sí, dígame. Ramón Velázquez. Ramón, te escuchamos, por favor. Aquí, licenciado, por ejemplo, cuando la Cámara de Origen, bueno, que es la iniciativa, la toma la primera parte, cuando una iniciativa de ley la toma la Cámara de Revisión, se convierte en Cámara de Origen, ¿no? O sea, aquí, a ver, como tal, son dos cámaras, diputados y senadores, una norma del Congreso de la Unión. Si quien toma el proyecto es la Cámara de Diputados, esta será la Cámara de Origen. La que revisará en segundo lugar será el Senado, que será la Cámara de Revisión. Ok. ¿Sale? En este proceso de creación de la norma. Ok. ¿Sale? Si quien conociera en primer lugar del proyecto fuera la Cámara, el Senado, ¿quién sería la Cámara de Revisión? La Cámara de Diputados. La de Cámara de Diputados. Exactamente. ¿Ok? En el caso de leyes federales. Ok. Muy bien. Sí. Ok. Compañeros, artículo 135 de la Constitución. ¿Qué hacer si fuera una reforma constitucional? Si se tratase de una reforma constitucional, aquí se requiere que el proyecto sea aprobado por 2/3 partes de los miembros presentes. Lo mismo en la Cámara de Revisión, 2/3 partes. Además de haber pasado estos dos puntos, antes de que pase al presidente de la República, tendría que pasar a su aprobación por la mayoría de las legislaturas de los estados, que en este caso tendrían que ser 17 estados que aprueben la reforma constitucional, que sería la gran diferencia, compañeros, en una reforma constitucional. Además de pasar por la de origen y la de revisión, pasaría por la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, que en este caso tendrían que ser 17 congresos locales que tendrían que aprobar la reforma. Muy bien, eso sería la diferencia con relación a una reforma constitucional.
¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Esto que usted dice es antes de que pase por el presidente, tiene que estar de acuerdo las 17 del Congreso locales, las Sí. legislaturas. Ajá, pero en el caso de que lo que usted vaya a reformar, Mari, es la Constitución. Este tema Ok. de la Reformas mayoría de leyes. las legislaturas es cuando vamos a reformar la Constitución. Si no se Ok. reforma la Constitución, no pasamos por los congresos locales, ¿eh? ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Solamente para reforma constitucional, por favor. Ok, Ok. Ok. perfecto. ¿Comentarios? ¿Está bien, compañeros? Muy bien. Sí, A ver, todo bien. muy bien. Vamos a ver. Juan Diego nos hace un comentario. Ok. Muchas veces tiene que ver con la materia. Por ejemplo, si tiene que ver sobre impuestos, si tiene que ver como sobre contribuciones, la Cámara de Origen siempre será la Cámara de Diputados. Si tiene que ver sobre política exterior, si tiene que ver sobre las entidades federativas, si tiene que ver sobre cuestiones que tengan que ver con reformas al Senado o reformas al digamos, a la Suprema Corte y demás, la Cámara de Origen sería el Senado. Eso sería como una regla muy general que podríamos señalar. Normalmente en la mayor parte de proyectos de leyes, la Cámara de Origen normalmente es la Cámara de Diputados y la Cámara de Revisión es el Senado de la República. Muy bien. Ok. Perfecto, compañeros. Ya terminamos con la ley, hablamos de la jerarquía y hablamos del proceso de construcción de la norma. Vámonos al segundo principio, a la segunda fuente del derecho formal, que en este caso vamos a estudiar la costumbre. Dos elementos la conforman: un acto reiterado y el sentido de obligatoriedad. Dos elementos. Costumbre jurídica. Entonces, comentamos. El acto reiterado y el sentido de obligatoriedad. ¿Cuáles son los límites a la costumbre? Que la costumbre no sea contraria a la Constitución, a las leyes locales, que no sean contrarios a la moral, a las buenas costumbres, que no vulneren derechos humanos y que no vayan en contra de la equidad de género. Muy bien. Si las costumbres van sobre estos puntos, no se tomará como una costumbre jurídica. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Esa es la costumbre. Voy al siguiente punto. Puede ser un poco más complejo. Ya hablamos de la ley y ya hablamos de la costumbre. Vámonos por otra de las fuentes formales, que sería la jurisprudencia. Decisión creada a partir de resoluciones judiciales emitida por los órganos jurisdiccionales con facultad para crear la jurisprudencia. A ver, dice mi estimado amigo Juan Diego que si pudiésemos poner un ejemplo de una costumbre jurídica. Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución reconoce los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. En este caso, por ejemplo, usos y costumbres que una comunidad indígena ponga como líder, como representante de su comunidad
a una persona anciana, a una persona con mayor conocimiento, una persona que puede dirigir a la comunidad. Ese sería un ejemplo de una costumbre jurídica que nos reconoce el propio artículo 2 de nuestra Constitución. ¿Sale? Muy bien. Seguimos. A ver, jurisprudencia. Esta resolución emana de los jueces. Los jueces crean lo que se conoce como la jurisprudencia. Muy bien. Ok. No todos los jueces están facultados para crear jurisprudencia. Órganos facultados. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunales colegiados de circuito. Plenos regionales de circuito. Y tenemos los poderes judiciales locales. Suprema Corte en pleno y en salas. El pleno conformada por 11 ministros y en sala conformada por 2 salas. Cada sala conformada cada una por 5 ministros. El Tribunal Electoral, solamente jurisprudencia en materia electoral. Los tribunales colegiados sobre asuntos de su circuito judicial. ¿Ok? Los plenos regionales resuelven contradicciones de tesis de la región del circuito judicial que le corresponda. Y entre comillas, los poderes judiciales locales, porque en realidad, aunque tienen esa facultad, casi no crean jurisprudencia. A ver, estos son los órganos facultados. Lo primero que quiero que me entiendan quiénes son los órganos facultados para crear jurisprudencia. Hasta aquí vamos bien. ¿Quiénes pueden crear jurisprudencia? ¿Sí? Ok, ahora les voy a mencionar los diferentes tipos de jurisprudencia. ¿Listos? Muy bien, diferentes tipos de jurisprudencia. Ahí va. Clases de jurisprudencia. Perdón, ¿podría poner la diapositiva anterior? ¿Cuál? La que acaba de ¿Esa? pasar. Sí, tantito, por favor, gracias. ¿Sí? Ya, gracias. Sí, muy bien. Ok. Ahí voy, ¿eh? Ahora sí, clases de jurisprudencia. Muy bien. Tenemos, compañeros, la jurisprudencia por, vamos a ponerle acción de inconstitucionalidad. La jurisprudencia en controversia constitucional y la jurisprudencia por precedente judicial. Todos estos casos son resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más con un solo asunto
uno solo que sea aprobado en el caso de la acción y la controversia por 8 ministros. En el caso del precedente judicial, un solo caso, si es del pleno, necesitamos 8 ministros. Si es de las salas, 4 ministros. La Corte es el órgano supremo jurisdiccional de nuestro país. Y si la Corte configura un precedente judicial, es obligatorio para todos. Para todos. La Corte se pronuncia y se acabó. Si la Corte dice es constitucional el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿podrá un juez decir lo contrario? Ya no, porque el máximo tribunal ya se ha pronunciado. Ya lo dijo la Corte. Si la Corte nos dice la constitucionalidad del tema de consumo lúdico de marihuana, ¿pudiese un juez de menor jerarquía decir lo contrario? Ya no, porque la Corte ya se ha pronunciado, compañeros. Un solo caso constituye el precedente judicial. Un solo caso. Ya lo vimos. Siempre y cuando sea aprobado, en caso de que sea el pleno, por 8 ministros, y en el caso de las salas, 4 ministros. Muy bien. Ok. ¿Dudas con el tema de la acción? Bueno, no se me confundan con la acción y la controversia. Ahorita nada más con que ustedes sepan cómo se construye la jurisprudencia. No me interesa darles conceptos porque lo van a ver más adelante. Lo que quiero que me entiendan cómo se conforma. ¿Está claro el precedente judicial? Bien, vámonos con el siguiente. ¿Puedo borrar esta lámina? ¿Sí? Muy bien. Sí, gracias. Juan, levantaste la mano, te escucho, por favor. Sí, gracias. Ay, Decía que sí es de revisión para todos, es de obligatoriedad para todos, pero en el caso de los demás tribunales o de las demás salas, ¿únicamente será válido para el circuito que le corresponda? No, de la Corte es para todos. La Corte es para todos. Sí, pero en el caso del tribunal colegiado de circuito, ¿únicamente será válido para el circuito que corresponda? Exactamente. Ahorita llegamos a ese punto, ¿vale? En el caso de los colegiados sí, pero ahorita llegamos a ese punto, ¿vale? Muy bien. Gracias. Ok, a sus órdenes. Muy bien, compañeros. Muy bien. Ya hablamos de estos 3 modos de crear jurisprudencia. Vamos por otros modos. ¿Listos? Ok. Sí. Vámonos por la jurisprudencia llamada por reiteración de criterios. ¿Listos? ¿Sí? Ok. Ahí Sí. va. Déjenme, pongo acá. Ahí está. 5 criterios, 5 resoluciones en el mismo sentido, sin ninguna en contrario. ¿Sale? Que se emitan por el mismo órgano jurisdiccional. 5 en el mismo sentido. La Corte en el 2008 habló de la constitucionalidad del consumo de marihuana con fines lúdicos. Se vuelve a pronunciar en el 2012. Hace otro pronunciamiento en el 2016. 2018 se vuelve a pronunciar. 2021 ratifica su criterio. Entonces tenemos 5 resoluciones en el mismo sentido
que constitucionalizan el consumo de marihuana con fines lúdicos. ¿Se entiende, compañeros? Si la Corte viniese en el último criterio a echarse para atrás, ya no se conforma jurisprudencia, ¿eh? Y tendríamos que volver a empezar desde el principio. Muy bien. Tiene que ser del mismo órgano jurisdiccional. Ahora bien, lo acaban de comentar. La jurisprudencia de la Corte en pleno obliga a todas las autoridades, a todas. La jurisprudencia de la Corte de las Salas obliga a todas las demás autoridades, a excepción de la otra sala y también del pleno. ¿Sale? No la obliga ni al pleno ni a la otra sala. ¿Se entiende, compañeros? Ok. La del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obliga a todas las autoridades, a todas, a excepción del pleno de la Corte. La jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito obliga a las autoridades dentro de su mismo circuito. ¿Sale? Nuestro país se va a dividir en 32 circuitos judiciales. Esos circuitos judiciales, mucho o poco tienen que ver con la división territorial de nuestro país. Cada circuito judicial tiene tribunales colegiados, tiene tribunales unitarios de apelación, tiene juzgados de distrito. ¿Ok? Y tenemos a los órganos jurisdiccionales locales. Es decir, un circuito judicial podrá conformarse por los tribunales que conforman el Estado de Puebla. Esa jurisprudencia obligará a todos estos tribunales dentro del Estado. ¿Se entiende, compañeros? No podría obligar a un tribunal colegiado que se encuentra en Nuevo León, porque ya su circuito judicial es otro. Si quisiese puede tomarlo como referencia, pero no lo obliga, ¿eh? No lo obliga. Muy bien. Ok, no le queda clara la obligatoriedad. Hay dos salas que conforman la Corte. Si ambas tienen la misma jerarquía, al haber la misma jerarquía, ¿pudiese encontrarse obligada a cumplir con la jurisprudencia de la otra sala? No, porque las dos están al mismo nivel. ¿Sale? Hay jerarquía cuando se encuentra en un nivel distinto y entonces obliga. Pero si están al mismo nivel, no están obligadas. Muy bien. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, así va a ser obligatoria la jurisprudencia de los tribunales colegiados. El año pasado hubo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ya mencionamos que nuestro país se divide en circuitos judiciales, pero a su vez también se va a dividir en regiones. Dentro de estas regiones tenemos otro órgano que se conoce con el nombre de
pleno regional y su función principal es resolver contradicciones de tesis de su región. ¿Vale? No me pregunten cómo se encuentra conformada porque todavía eso es un tema que está conformando el Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Ok. Bueno, ya hablamos de la obligatoriedad. Entonces, ¿sí les queda claro la jurisprudencia por reiteración de criterios, compañeros? A ver, entiéndase esto. Ahí va, ¿eh? Sí. Ahí va. Estas No. cinco... No me queda claro, disculpe. A ver, estas 5 resoluciones son del mismo órgano jurisdiccional, ¿sale? No puede ser que me digan, miren, esta resolución es de un colegiado en Nuevo León. Esta otra es un colegiado en Oaxaca. Esta otra es un colegiado en Yucatán. Esta otra es un colegiado de Puebla. Esta otra es un colegiado de la Ciudad de México. No, tienen que emanar del mismo órgano jurisdiccional. 5 sentencias en el mismo sentido. ¿Sale? Muy bien. Nayeli, te escuchamos, por favor. Era mi duda, porque también no me había quedado muy claro, pero yo creía que se basaba dependiendo del estado. No, o sea, son 5 resoluciones del mismo órgano jurisdiccional. Mismo órgano jurisdiccional crea esos 5 criterios para conformar su jurisprudencia. O sea, entonces eso abarcaría en todo el país. Con la obligatoriedad que yo le mencioné. Si es de las salas, pues sí conformaría todo el país. Si fuera de un colegiado, pues solamente obliga a su circuito judicial. Nada más. Es decir, usted tiene un asunto en Puebla, un asunto que conformó un tribunal colegiado en la ciudad de Puebla. 5 resoluciones que conforman jurisprudencia por reiteración de criterios. ¿Sale? Si usted este asunto, esta jurisprudencia, la quiere hacer valer en Nuevo León, pues no lo va a poder hacer, porque va a decir el colegiado, pues bueno, eso resolvieron en Puebla, pero yo tengo otro criterio y no me obligo por esa jurisprudencia. ¿Me entiende? Sí. Sí obligaría a los órganos jurisdiccionales del circuito judicial. Por ejemplo, otro asunto que usted lleve en el estado de Puebla. ¿Me entiende, Nayeli? Sí, sí. Ok. Muy bien. Juan Diego, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Juan Diego. Sí, no sé si me estaría adelantando. Tengo una pregunta con respecto a la utilización. Sí, tengo una pregunta con respecto a la utilización de las jurisprudencias. Ok, bueno, es una pregunta de fondo, ¿cómo se utiliza la jurisprudencia? Sí, bueno. Sí, la escuchamos bien. O sea, lo que usted me preguntó es, ¿por qué se utiliza la jurisprudencia? Sí. Ok, va, rápido, ¿eh? Bueno. Sí, lo escuché. ¿El audio? Sí. Sí. Ok, ahí va, ¿eh? Sí. Muy bien, ahí va. ¿Por qué utilizamos la jurisprudencia? Más bien, ¿para qué? ¿Para qué? Ok, ¿para qué? Ahí va. Utilidad de la jurisprudencia. Ok. En el caso de lagunas de la ley, en el caso de antinomias, en el caso de interpretación. Ok. Es tan importante, compañeros, la jurisprudencia, que inclusive llega a ser un criterio más determinante en la solución de un caso. A veces, cuando se crea la ley, imagine que este círculo representa la ley y que dentro de esta ley
hay espacios así, espacios que quedan así como en blanco, espacios que quedan dudosos, que no tenemos certeza, que hay una oscuridad en la ley. Lo que hace la jurisprudencia es complementar esa oscuridad, complementar esta laguna, y va a tratar de subsanar y de corregir este defecto en la norma. Esto es la jurisprudencia en el tema de lagunas de la ley. Las antinomias implican que un caso en particular pudiese tener distintas formas de solucionarlo. Hay leyes del mismo nivel que entre sí son contradictorias en relación a un caso. ¿Cuál es la norma que vamos a aplicar? La jurisprudencia nos va a ayudar a resolverlo. Hay dudas, hay leyes que se contraponen entre sí. La jurisprudencia me ayuda a resolver antinomias. Y la jurisprudencia que interpreta la ley cuando es poco clara, cuando la ley es obscura. Poco clara, obscura. Muy bien, compañeros. Bien. Nosotros, desde que presentamos un escrito, una demanda, requerimos la interpretación, requerimos la aplicación de un criterio jurisprudencial. Muy bien, compañeros. ¿Se entiende? Muy bien. Ok, ya hablamos de jurisprudencia por contradicción, por precedente judicial, por acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, y ya hablamos de la jurisprudencia por reiteración de criterios. Ahora vámonos por la jurisprudencia por contradicción de tesis. Atentos, por favor. En este caso, recuerden el asunto que ustedes mismos me plantearon. Primer caso, Tribunal Colegiado de Circuito del Estado de Puebla tiene una contradicción con otro tribunal colegiado, pero ahora del Estado de Veracruz. Las dos jurisprudencias entre sí son contradictorias. Para no dejar un tema de inseguridad jurídica, tenemos que determinar cuál de los dos criterios es el que debe de continuar, el del Estado de Puebla o el del Estado de Veracruz. No son del mismo circuito, pero sí son de la misma región. ¿Se entiende? Entonces, un órgano llamado Pleno Regional de Circuito nos dirá que este criterio queda en desuso y el criterio que continúa vigente es este. A este criterio se le llama contradicción de tesis. Muy bien. Jurisprudencia por contradicción de tesis. Primer ejemplo, ¿está claro? ¿Sí o no? Oh, una pregunta. Entonces es en cuestión de la zona, como ahorita lo acaba de decir. En este caso, este ejemplo lo va a resolver el Pleno Regional por la región que corresponde. Puebla, Veracruz, son de la misma región. ¿Sale? Ok, gracias. Ahí va. Vamos a cambiarlo. Ahora no es Veracruz. Ahora es un criterio de un tribunal colegiado en Chihuahua. ¿Cuál criterio va a prevalecer? Son dos circuitos y dos regiones completamente
distintas. Diferente. ¿Sale? Ahora, esta contradicción la va a resolver una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me dirá, ya no continúa vigente el del Estado de Puebla y vamos a continuar con la tesis jurisprudencial del colegiado de Chihuahua. ¿Se entendió el segundo caso? ¿Sí? Ok. No, muy bien. Ok, pero sin las abreviaciones, ¿para qué? Es que todavía no las sabemos, no las podía dejar sin abreviaciones. A ver, tribunal Sí, es que eso nos hace dudar. colegiado de circuito. ¿Ok? Eso significa TCC, Tribunal Colegiado de Circuito. Muy bien. Ok, en este Excelente. caso son dos tribunales colegiados de dos regiones completamente distintas. Como son dos regiones distintas, la sala de la corte dirá cuál criterio prevalece y cuál ya no. Muy bien. Ok. Mi estimado Marco Antonio, te escuchamos, por favor. Y una como que duda. ¿En Sí. qué se basaría la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar el fallo al criterio en favor? Pues en el tema de equidad, en el tema de derechos humanos, en el tema de mayor protección del derecho, etcétera. Son criterios que tomaría en consideración para resolver en favor de uno u otro criterio. Ah, ok. Gracias. ¿Vale? Muy bien. Ok. Ahora, otra contradicción que se puede presentar. Contradicciones de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay contradicción entre sus salas. Ok. Sala contra sala de la Suprema Corte. Quien resolverá su contradicción va a ser el Pleno. ¿Ok? Acuérdense, hay dos salas en la Corte. La primera sala conoce de asuntos civiles y penales, y la segunda sala conoce de asuntos laborales y administrativos. ¿Ok? Muy bien. Solamente para que tengan esa referencia. Vamos bien, compañeros. ¿Se entiende? Ok. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. Ya hablamos de la jurisprudencia por precedente, de la jurisprudencia por reiteración de criterios, de la jurisprudencia por contradicción. Y ahora llegamos a otro tema que más que jurisprudencia es que el órgano deja de observar su criterio. Se le llama la sustitución de jurisprudencia. Les pongo un ejemplo. Ahí va. Sustitución. Imaginen ustedes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación viene estableciendo un criterio desde el 2010. Ahora que estamos en el 2022, la forma que la Corte ve este asunto ya cambió. Y entonces para el 2022 dice la Corte que creó esta jurisprudencia: ya no voy a seguir el mismo criterio del 2010. Ahora cambio mi criterio en este sentido. ¡Fum! ¿Sale? Ha sustituido
su criterio anterior y ha creado un nuevo criterio. ¿Ok, compañeros? Si este criterio es aprobado por 8 ministros en el Pleno, entonces es un criterio que obliga a todos los demás órganos jurisdiccionales, porque se conforma el precedente. Si no fuera el caso, compañeros, hay que volver a constituir la jurisprudencia por reiteración de criterios. Muy bien, se deja de observar su criterio. Bien, ya vimos la jurisprudencia. Puede ser un poco compleja, pero lo más importante es que ustedes me entiendan cómo se conforma. Eso es lo más importante que requerimos el día de hoy. No tanto que ustedes pues ya sean unos expertos en jurisprudencia, porque estamos iniciando. Muy bien. Ok. Siguiente punto. Dentro de los principios generales, dentro de lo que es las fuentes formales. La doctrina, opinión de los estudiosos del derecho, de los autores de libros, de los científicos del derecho. A diferencia de la jurisprudencia obliga. La doctrina solamente orienta. Muy bien. Estudiosos como Miguel Carbonell, estudiosos como Eduardo Ferrer MacGregor, estudioso como don Sergio García Ramírez, por poner algunos ejemplos destacados como científicos del derecho. Muy bien, esa es la doctrina. La jurisprudencia obliga, la doctrina solamente orienta. Muy bien. Ok. Y los principios generales del derecho, derivados del propio derecho natural, que constituyen el espíritu de la legislación y se reconocen como fuente formal del derecho. Anoten el artículo, por favor. Artículo 14 de la Constitución en su último párrafo, que nos dice lo siguiente: en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva se dictará conforme a la letra, a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Ustedes se saben muchos. Les digo uno: la ignorancia de la ley. ¿Qué me dicen? No excusa de No excusa de... su cumplimiento. El desconocimiento de las leyes no exime de su responsabilidad. Exactamente. ¿Vale? ¿Vamos bien, compañeros? Nadie puede hacerse justicia por propia mano. ¿Vale? Ese es otro principio general del derecho. Los principios generales del derecho los vamos a encontrar inmersos en la norma, reconocidos en el texto de la ley, como en el caso del artículo 14, o se tomarán del ejercicio, análisis y argumentación del propio derecho. Estos son las fuentes formales del derecho, para que ustedes tengan esta referencia. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto, muy bien. Bien, perfecto, compañeros. Bien, ahora sí. Resumen de la unidad. Ok. Analizamos en esta unidad las fuentes del derecho. Por fuente destacamos que es el origen, que es el lugar donde brota, es el lugar donde emana, donde nace el derecho. Muy bien. Dentro de las fuentes del derecho, hablamos de las fuentes reales
Aquí destacamos, por ejemplo, acontecimientos sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera, que propician el nacimiento del derecho. Hablamos de las fuentes históricas que conllevan al devenir, a los antecedentes del derecho. Muy bien. Y bueno, destacamos las fuentes formales como principales. Dentro de estas fuentes formales, hablamos en primer lugar de la Un favor, ley. Sí, un favor, ¿podría regresar la anterior diapositiva? Ya. Es que estaba anotando. ajá, Ok, gracias. sí, muy bien. Más 10. Sí. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Dentro de todo esto, compañeros, también destacamos las fuentes formales del derecho. Dentro de las fuentes Gracias. formales, sí, a sus órdenes, hablamos de la ley. Acuérdense, la ley implica una facultad soberana que el pueblo confiere a los órganos legislativos, ¿sí? Quienes estarán facultados para la creación de la norma siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Recordemos, la iniciativa, ¿vale? Recordemos la revisión. Después verificamos el tema de la aprobación, la sanción y la iniciación de vigencia. Muy bien. Recuerden que en la que conoce del primer y del proyecto de ley se le llama Cámara de Origen, y quien la conoce después la conocemos como la Cámara de Revisión. La aprobación por parte del presidente de la República, su sanción y su publicación en el Diario Oficial de la Federación para la entrada de la vigencia. Muy bien, compañeros. Ok. Dentro de la ley, hablamos de la jerarquía normativa, también conocida como pirámide de Kelsen, teniendo en la cúspide a la Constitución, después teniendo los tratados internacionales, las leyes del Congreso de la Unión, las leyes locales, los reglamentos, los decretos, las normas individualizadas, como las sentencias, y que conforma y que nos ayuda a resolver cuestiones de obscuridad o de antinomias, la jurisprudencia. En temas de derechos humanos, la Constitución y los tratados se encuentran al mismo nivel. ¿Lo recuerdan? Ok. Hablamos de la jurisprudencia y señalamos que los órganos facultados para crear jurisprudencia son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales colegiados de circuito, plenos regionales de circuito. Muy bien. Y señalamos que hay varios tipos de jurisprudencia. En particular, hablamos de lo siguiente. La jurisprudencia. Por favor, la anterior. ¿Me puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Gracias. ¿Sí? Gracias, Muy bien. gracias. Por favor. Sí.
Muy bien. Todo esto es una retroalimentación, no se me preocupen, ¿eh? Muy bien. Ok, Es que es un compañero. acordeón para nosotros. Sí, muy bien, sí está muy bien. Perfecto. Muy bien. Ok. Después, recuerden, dentro de esta misma la voy a hacer para que no les quite esta. Aquí tenemos algunas clases de jurisprudencia. Por lo que respecta a la Corte puede emitir jurisprudencia en el caso de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, siempre y cuando sea aprobada por 8 ministros. El precedente judicial, siempre y cuando sea aprobado por el Pleno en 8 ministros, y las salas, 4 ministros. Muy bien. El Tribunal Electoral solamente emite jurisprudencia en materia electoral. El Tribunal Colegiado solamente sobre su respectivo circuito judicial. Y los plenos regionales sobre su región resuelven contradicciones de tesis. Muy bien. Ok. Hablamos de la jurisprudencia por reiteración de criterios. Recuerden, 5 resoluciones en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, conforman la jurisprudencia por reiteración de criterios. Hablamos de las contradicciones de tesis en el caso de tribunales colegiados de la misma región. Recuerden que resuelve la contradicción un pleno regional. Tribunales colegiados de distinta región lo resolverá las salas de la Corte, y de las salas lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, compañeros. Ok, perfecto. Recuerden ustedes que también hablamos de la doctrina. La doctrina es la opinión de los científicos, de los estudiosos del derecho. La doctrina Solamente orienta. solamente orienta. La jurisprudencia obliga. Obliga. Muy bien. Ok. La jurisprudencia, ahora sí, obliga. Muy bien. Hablamos de los principios generales del derecho que se encuentran reconocidos en el artículo 14 en su último párrafo. Muy bien. Ok. Muy bien, compañeros. Estas son las cuestiones más técnicas que requieren ustedes. Lo que vamos a ver a continuación puede ser que sea un poco complejo, pero les va a servir bastante. Además, hago un pequeño comercial. Ustedes, mis estimados amigos, pueden seguir, si gustan, el canal de YouTube de su servidor, y ahí pueden consultar bastante material que les puede servir como estudio. Nada más me localizan con mi nombre, le ponen abogado Héctor Martínez Sandoval, y esto les puede servir para que complementen su formación profesional. ¿Sale? Para que si quieren prepararse antes de alguna clase, revisen el material, y ahí ustedes lo pueden ver. E inclusive si pueden descargar algún video o convertirlo en audio, adelante, con todo gusto. Ese canal es para ustedes.
Muy bien. Perfecto. Gracias. compañero. Sí, muy bien. Pues, bueno, Gracias. sí, a sus órdenes, compañeros. Pues bueno, como el tiempo apremia, compañeros, tenemos que dar continuidad a nuestra formación profesional.